Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Job por Lorenzo Abarca, de la Iglesia del Bosque en Morelia, Michoacán. Gloria a Dios, nuevamente es un gusto saludarles, poder seguir compartiendo con ustedes este libro de Job. Y en esta ocasión quiero compartir acerca de un cuarto disque amigos de Job. Digo disque amigos porque la manera en que estos hombres reaccionaron contra Job, o viendo la situación de Job, no es algo muy amigable, ¿sí? Y aquí entra un cuarto hombre en el capítulo 32, que de alguna manera quizás él consideró que tenía un mejor panorama. Por sus palabras, él considera que él aún tiene más sabiduría. Era un joven, más joven. No menciona su edad, pero él menciona que era más joven en días que estos tres que hablaron a Job y que Job mismo. Y él se estuvo esperando, se estuvo guardando hasta el final. Y cuando él ya consideró que estos hombres eran inhábiles, no eran aptos para poder corregir o poder tratar a Job en la manera que debía él ser tratado, en su opinión, él entró al quite, ¿sí? Él entró para de alguna manera aplacar a Job. Era su actitud que él tomó. Vamos a leer en el capítulo 32 desde el versículo 1. Dice: y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, hijo de Barachel, busita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job, que enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojóse asimismo con furor contra sus tres amigos porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque eran más viejos de días que él. Es interesante cómo muchas veces en situaciones de este tipo pasamos por alto algunas verdades, algunas evidencias, cosas que yo pienso que es necesario considerar. Sabes, leyendo este pasaje y viendo la actitud con la cual este hombre se presenta ahí y cómo dice la palabra ahí que él se enojó, dice con furor contra Job. Se enojó fuertemente porque dice él justificaba su vida más que a Dios. Y también no solamente con él se enojó, pero dice que se enojó con sus tres amigos porque ellos no podían responder a Job, porque aunque estos hombres tuvieron tantos argumentos y dijeron tantas cosas, al final pues no pudieron en alguna manera pues hallar algo contra Job, algo que pudiera hacer que Job pudiera detener su queja, sus palabras. Y algo que dice ahí al final del capítulo, del versículo 3, dice: aunque habían condenado a Job. Estos tres hombres ya habían condenado a Job, ya habían concluido que la razón por la cual Job estaba pasando esa calamidad era precisamente por su pecado, porque o él o sus hijos o algo habían decretado que la razón por la cual esto había pasado era pecado en Job, era pecado en sus hijos, era a la maldad de Job que le había alcanzado. Y
Este hombre entra aquí y él, en su opinión, era más listo, más sabio. Él tenía mejores argumentos para condenar a Job, porque era lo que se trataba. No era una disputa sobre la situación, era solamente condenar. Ya Job era argumentar que Job estaba mal. Él menciona algunas cosas. Una de las cosas que dice que a él le molestaron en el capítulo 33, él lo menciona. En el capítulo 33, él dice, versículo 8, de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo. Estas palabras habían ofendido su oído de este hombre, habían indignado a este hombre tanto que él estaba airado, estaba molesto. Dice ahí que su molestia era con furor. Ahora yo quiero hacer alusión a un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, porque esta actitud, esta manera de actuar de este hombre me hace pensar que él pasa por alto lo que Santiago dice. Quizás estas palabras debieron ser escritas antes para que él tuviera manera de accesar a ellas, pero ahora nosotros tenemos estas palabras, por eso debemos ir a la palabra de Dios antes de poder argumentar o hacer cualquier cosa. No debemos hablar según nuestra opinión o según las apariencias. En todo juicio, en toda situación que requiere solemnidad, que requiere pues no dañar, sino antes poder ayudar, poder ser útil. Necesitamos ir a la palabra de Dios porque no somos tan sabios como pensamos a veces. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Ve el argumento de Santiago, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es un panorama más claro de cómo debemos reaccionar en tal actitud, en tal situación. Este hombre pasó por alto todas esas cosas que dice ahí que debemos ser prontos para oír. ¿Sí? Debemos escuchar, debemos tener claridad en cuanto a las cosas que están pasando para poder hacer un juicio. Debemos, dice ahí Santiago, ser prontos para oír, pero tardos para hablar. O sea, quizás él dijo, pues yo ya esperé mucho, ya me toca, ¿sí? Pero cuando habla de tardo para hablar es que debes realmente considerar tus palabras, qué vas a decir para poder ayudar en la situación y no causar más pues turbio, más problemas, más en vez de solucionar la situación, pues generas más contienda y es muchas veces lo que sucede. Haces turbia la cosa. Y dice ahí, la última cosa que menciona Santiago es que debemos ser tardos también para airarnos, para molestarnos, enojarnos. Y termina diciendo ahí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sabes, esto se ve aquí con claridad. La ira de este hombre estaba pasando por alto la justicia de Dios. O sea, no eres tú teniendo todo el panorama claro de las cosas. No seas tan sabio como para decir esto es así. Siempre en un juicio hay que ser muy, muy cuidadosos. Hay que procurar tener el panorama lo más preciso, lo más claro, porque por alguna cosa que pasemos por alto,
pues podemos hacer un mal juicio, y es lo que sucedió a estos hombres. Estos hombres hablaron muchas palabras con sabiduría, con buenos argumentos y todo así, pero pasaron por alto, en muchas ocasiones estaban pasando por alto la realidad de las cosas. Una de las cosas que veo que este hombre, al igual que los demás, pasaron por alto es, primeramente, Job está hablando de justicia, él está hablando de integridad, de perfección, de él ser un hombre íntegro. Y ellos tenían este testimonio. Ellos conocieron a Job antes de esta situación, antes de que él dijera estas palabras, y ellos sabían quién era Job. Y en ese momento ellos ya estaban pasando por alto el testimonio que Job tenía. Ese testimonio tan destacado, ese testimonio que no solamente era no era una apariencia como muchos testimonios hay en nuestros días. Era un testimonio perfecto, era un hombre de veras íntegro. Dice la palabra de Dios en los primeros capítulos que aún el Señor presumió ese testimonio a Satanás. Es algo que vino a conllevar todo esto. No fue algo sobre la manera mala de vivir de Job que llevó a estas instancias, sino el testimonio, el hecho de que este hombre era íntegro y agradó a Dios en tal manera que Satanás pidió a Dios el probarlo para que este hombre echara abajo su testimonio, su integridad. Y él respondió de una manera perfecta. Él dijo, aunque pase lo que pase, no quitaré mi integridad. Él se mantuvo íntegro. Y el testimonio que este hombre tenía era evidente, no era algo oculto. Ellos lo conocían. Eran personas que sabían de él, que estaban con él, que no eran ignorantes de cómo era Job. Sin embargo, su molestia ya les llevó a pasar por alto esto. Quizás las palabras de Job les causaron molestia, pero él no estaba hablando de algo que quizás que no era algo fuera de lo que ellos conocían. Él hablaba de la manera en que él se condujo siempre en integridad. Otra cosa que ellos pasaron por alto en este juicio era la condición en la que Job se encontraba. Este hombre, dice la Biblia, que estaba pasando por unas de las calamidades que es difícil soportar. Este hombre había perdido hijos, había perdido hacienda y había perdido su salud. Él estaba en una situación trágica, una situación que no es fácil, no es sencillo sobrellevar. Yo puedo ver cómo ellos, por su ira, por su molestia, pasaron por altos estas dos cosas. Pasaron por alto la manera en que este hombre vivía, el testimonio que él tenía, que él era intachable, él era hombre correcto, y también que él estaba en una situación difícil, lamentable, triste. Y él mismo, Job, declara, él no sabía. Él dice, yo he andado en integridad y no sé la razón por la cual me vino esta cosa. Quizás Dios, dice ahí, buscó achaques. Y nosotros, leyendo este libro, tenemos el panorama completo, ¿no? Ahora podemos ver que no era por pecado, era porque Dios quería que Satanás viera que este hombre no era solamente hombre de palabras, era un hombre verdaderamente íntegro, un hombre que a pesar de la situación guardaría su integridad. Y de veras hoy en día podemos ver todo esto con claridad. Estos hombres no lo veían. Estos hombres no pudieron ver que era algo sin causa la razón que él estaba padeciendo. Era algo que Satanás hizo
pidiendo permiso a Dios para ver si este hombre fallaba, ver si este hombre maldecía a Dios o se quejaba contra Dios. Y la verdad es que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas, sea cualquiera la situación, aun si fuere por un pecado? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien? Dice que estos hombres habían condenado a Job. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien que está en esta situación? ¿Quién eres tú para llegar y condenar a alguien que está dolido, que ha padecido, que ha tenido pérdidas, que está pasando por situación difícil? ¿Quién creemos que somos para tener esa actitud de herir, de poner dedo en la llaga, de poder decir, mira, tú eres malo, tú eres vil, esto te vino? No, esta situación, por eso Santiago dice ahí, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Podemos de veras aprender de esto y ojalá y cuando una situación se presente en tu vida, seas prudente, seas tú considerando lo que Santiago dice ahí, que seas pronta para oír, tarda para hablar. Mide tus palabras. Antes de hablar, considera tus palabras. Escucha, considera y no te molestes. Que tu ira no te lleve a decir cosas que no, porque mira, muchas veces la molestia, el furor, el enojo nos lleva a decir cosas que en vez de ayudar, hieren, lastiman. Y muchas veces va más allá de eso. Y no es lo que debiéramos buscar nosotros. Seamos más cuidadosos en estas situaciones, que podamos de veras tener conciencia de que la situación ya es fuerte, ya es grave y necesita aliento, necesita ayuda. No importa si aún fuere por pecado, no importa si aún fuera algo, una equivocación que tuvo la persona a la cual estamos considerando en juicio o en esta situación. Considera, como hemos leído anteriormente, considérate a ti mismo. O sea, tratemos de ser más suaves, más procurando la restauración, procurando ayudar en vez de perjudicar. Mira, este hombre ya estaba perjudicado, ya estaba lastimado, ya estaba herido. No necesitaba esas palabras. No necesitaba que le apuntaran, que le pusieran dedo en la llaga. Él necesitaba oír palabras de aliento, palabras de bendición. No este tipo de palabras. Entonces consideremos nosotros y seamos cuidadosos. No pasemos por alto las verdaderas evidencias que nos pueden llevar a hacer un juicio, de tal manera que podamos ser ayuda y no estorbo en lo que Dios hace. Seamos cuidadosos. Que el Señor nos dé entendimiento y podamos ser útiles. Que Dios te bendiga.